Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Y es un programa, es el último programa antes de las elecciones generales del 23 de julio. Nos hemos quedado sin entrevistar a una de las candidatas al Senado por Vox. Y en este último programa pues sí tenemos pues a otra candidata que todavía faltaba por entrevistar, que es la candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Sofía Ceda. Así que primero pues vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Sofía, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer acompañaros de nuevo. Pues ya estamos en este último programa antes de las elecciones generales, como bien he dicho, y son pues diversas materias que habría que tratar por competencias estatales que tiene el gobierno conforme a Melilla. Pero obviamente no se puede quedar de lado pues ese Real Decreto, ese último Real Decreto que se ha aprobado este martes conforme a la subvención que no bonificación del 50% a empresa melillense, y también de ese Real Decreto del 10 de enero pues que se aplicaría a partir del 1 de septiembre esa cuota fija de 262 euros al mes, sustituyendo la bonificación del 50%. Resumidamente, entonces desde el Partido Popular han sido muy críticos con esta medida, ¿cierto? Por supuesto, esto es un palo enorme a la economía de nuestra ciudad, que no solo va a afectar a las empresas, sino a muchísimos trabajadores que hoy en su nómina cobran de 70 a 100 euros más gracias a esta bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Esta bonificación a las cuotas patronales la aprueba el Partido Popular en el año 2004. En el año 2015 se incorpora en la ley, y el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, en el Real Decreto 1.23, elimina la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social, en un Real Decreto aprobado unilateralmente por el Gobierno de España. No ha pasado jamás por Cortes Generales, lo digo por algunos que estaban sentados en el Consejo de Gobierno con el Partido Socialista en Melilla, como CPM, que dice que es que los parlamentarios no hemos dicho nada. Esto es un Real Decreto unilateral por parte del Gobierno, y llevamos denunciándolo desde el primer día que se publicó, que fue el 11 de enero del año 23. El Gobierno se comprometió a que lo iba a arreglar, y lo que ha hecho el Gobierno con el último Real Decreto, que por cierto ayer Coalición por Melilla aplaudía, y si no llega a ser porque el Partido Popular, como somos rigurosos, leímos el boletín oficial del Estado y nos dimos cuenta que no habían derogado ese Real Decreto que eliminaba la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social, sino que habían sacado una especie de subvención para que los afectados, en este caso los empresarios, la pidiesen a partir del primer trimestre del año 2024, subvención que en cualquier caso se les dará o no, sujeta a tributación y a disponibilidad presupuestaria. Por tanto, un trampantojo. Pero ¿sabe lo que le digo? Que es incompetencia, pero es mala fe. Es incompetencia y mala fe. Y como todavía el Gobierno de España sigue en funciones, el Partido Socialista lo que tiene que hacer es que el próximo Consejo de Ministros lo arregle. El Gobierno de España sigue en funciones, que lo arreglen. Es un Real Decreto que unilateralmente lo aprueba el Partido Socialista, con Sumar y toda la caterva que forma parte del Gobierno de España, los diferentes partidos políticos, sería Unidas Podemos en este gobierno en todo caso. Unidos Podemos, Sumar, da igual, el Partido Comunista de toda la vida de Dios, para que nos entendamos. Que lo que tienen que hacer es un Real Decreto que derogue ese Real Decreto anterior. Melilla no se puede quedar sin la bonificación al 50% de las cuotas patronales. Es un palo enorme a la economía que va a suponer el cierre de muchas empresas y un castigo a los trabajadores de nuestra ciudad. Esto es el Partido Socialista y Coalición por Melilla. Y permítame la indignación, no se puede permitir tanta desidia, tanta incompetencia y tan mala fe. Quería preguntarle en este sentido, si el Partido Popular gobernase en España, ¿van a derogar todo este Real Decreto del 10 de enero o van a modificar los epígrafes y las excepciones para Melilla y Ceuta? ¿Qué se va a hacer exactamente con este Real Decreto? Muy sencillo, este Real Decreto incorporaba, el Real Decreto 1.23 del 11 de enero, incorpora una disposición derogatoria, la I concretamente, y esa disposición derogatoria te deriva a la Ley de Seguridad Social, por la que elimina la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Lo derogaremos, recuperaremos la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social en Ceuta y en Melilla. Es tan sencillo como eso. Entonces entiendo que es ese epígrafe lo que se va a evidentemente se derogará la eliminación de la bonificación. Lo que vamos a hacer es recuperar la bonificación, que lo hicimos desde el Partido Popular en el año 2004, que lo incorporamos desde el Partido Popular en la ley en el año 2015 y que no entendemos bajo ningún concepto que este gobierno, por incompetencia y por mala fe,
lo hayan eliminado. Por tanto, derogaremos esa disposición derogatoria, ese Real Decreto que acaba con la eliminación a la bonificación, a las cuotas patronales de la Seguridad Social. El Partido Popular lo derogará, se recuperará íntegramente la bonificación del 50% a las cuotas patronales a la Seguridad Social, porque además el destrozo económico es tremendo y administrativo también, porque ahora mismo esa bonificación en un 60% va para el empresario y en un 40% a los trabajadores. Y como le decía, los trabajadores a partir del 1 de septiembre, por culpa del Partido Socialista, por culpa de Unidas Podemos, del Partido Comunista y de todos los que forman parte del Gobierno de España, y por culpa de Coalición por Melilla, que hasta ayer estaba sentado, hasta hace una semana estaban sentados en el Consejo de Gobierno con el Partido Socialista, los trabajadores a partir del 1 de septiembre van a dejar de cobrar casi 90 euros, o más de 90 euros, de 70 a 100 euros, dependiendo de su nómina. Por culpa de un gobierno incompetente y con mala fe que en su afán recaudatorio ha eliminado una bonificación que era un derecho consolidado. Entendemos entonces que sí se derogaría este último Real Decreto en cuanto a subvenciones para las empresas melienses, porque ha confirmado que irían simplemente pues a volver para esa bonificación que estaba anteriormente. Bueno, que sigue, que no se ha puesto todavía en vigor porque entraría el 1 de septiembre. Derogaremos el Real Decreto que elimina la bonificación. Ese es nuestro planteamiento, porque la bonificación al 50% a las cuotas patronales se tiene que recuperar íntegramente, y todo lo demás son parches, y todo lo demás son mentiras, y ya denominarlo cambio de paradigma es el culmen de la tomadura de pelo a todos los melillenses. Y permítame la indignación, pero es que creo que se le hace un daño de duras consecuencias, que no nos merecemos además. Quería preguntarle también un poco pues esa opinión, aunque ha mencionado que lo derogaría, pues de esas partidas que estarían dentro de este Real Decreto y que están dentro, se adhieren a ese plan integral. Por ejemplo, se anunció pues que serían 3,2 millones de euros los que se tienen reservados para este año a partir del 1 de septiembre para aplicarlo en forma de subvención. Quería preguntarle concretamente por esta última medida, este cambio de las formas para dar subvención, que ahora sería dar subvención y no una bonificación. Mire, han hecho un cartel que está dando vuelta por los diferentes medios, por redes sociales, por grupos de WhatsApp, un grupo de empresarios que se han juntado y han dicho que no cambien tu bonificación por una subvención, sí a la bonificación al 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Pues me adhiero absolutamente a ese mensaje. Una subvención no viene a equipararse a una bonificación bajo ningún concepto, porque una subvención es temporal, está sujeta a disponibilidad presupuestaria y también está sujeta a tributación. Por esa subvención que recibe el beneficiario tiene que tributar y por tanto no sirve de nada, hay que recuperar la bonificación, insisto. Y después, si quieren, hablamos de diferentes líneas de ayuda que hay que sacar para ayudar a las empresas. Esa es la política del Partido Popular. Fíjense, llevamos en el Gobierno de Melilla una semana y 2 días. Una semana y 2 días. En una semana y 2 días el presidente Imbroda ha puesto en funcionamiento el dinero para pagar la línea 8 de ayuda a las empresas de nuestra ciudad, ha rescatado el dinero para pagar aquellos que habían sido beneficiarios y que por falta de crédito se había quedado fuera, van a recibir también las ayudas y ha puesto a disposición más presupuesto para otra línea nueva de ayuda a la inversión de los comerciantes de nuestra ciudad. Eso es apoyar a nuestras empresas, con hechos consumados y no con palabrería, pero que al final suponen un hachazo sin precedente a la economía de Melilla. No estamos de acuerdo, lo vamos a pelear donde sea, vamos a recuperar esa bonificación y para ello pido a los melillenses que vayan masivamente el domingo a votar, que nos apoyen, que nos den su confianza y que nosotros vamos a arreglar esta situación que se ha provocado como consecuencia de la incompetencia y de la mala fe de los que están hoy al frente del Gobierno de España y de los que han estado al frente del Gobierno de Melilla, que han mantenido durante muchos meses a las empresas sin cobrar las ayudas para intentar sacar rédito electoral, que eso es lo que ha hecho la señora Dunia Al-Mansuri de Coalición por Melilla. A raíz de esto, también quería preguntarle por el plan integral que concluiría hasta el año 2026. Todavía no se sabe si puede haber después de ese 23 de julio pues un cambio de gobierno. Imaginemos pues que entra el Partido Popular. ¿Cuáles son las sendas que va a seguir si gobierna Alberto Núñez Feijóo en España conforme al plan integral pues realizado por este gobierno?
este actual gobierno aún vigente? Bien, es que nosotros hemos catalogado siempre ese plan global, integral, no se le han puesto muchos nombres, del Gobierno de España como un bluff, y no por nada, fundamentalmente por una cosa obvia, es que si ese plan integral no va con disposiciones normativas para poder llevarlo a cabo, ni va acompañado de presupuesto, pues es un bluff y no sirve para nada. Es decir, que no es una cuestión política, sino una cuestión de ser prácticos. Si no tiene dotación presupuestaria y no va acompañado de disposiciones normativas para poder ponerlo en marcha, pues como usted comprenderá, ese plan integral o ese plan global, o como lo quieran denominar, tanto el que ha hecho el gobierno autonómico como el gobierno nacional, no sirven para nada. Nosotros tenemos nuestro plan propio y nosotros tenemos nuestro programa propio, es el que vamos a aplicar. Miren, en la ciudad vamos a defender el régimen económico y fiscal especial, por ejemplo, el de bonificaciones, con lo que le decía, con la recuperación de la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social, o por ejemplo, mantener el 60% del IRPF, que también lo aprobó un gobierno del Partido Popular, o profundizar en aquel marco que establecimos en el año 2015 para la implantación de las empresas de juego online, ese marco fiscal y de bonificaciones para atraer a empresas que se instalen en Melilla, para producir intangibles, para exportar intangibles, pero también vamos a impulsar el ámbito del turismo, vamos a trabajar en la conectividad. Ya el presidente Imbroda ha puesto 5 millones de euros en una semana y 2 días, 5 millones de euros encima de la mesa para sacar hasta 30.000 billetes baratos para residentes y no residentes, para que puedan venir a conocer la ciudad. Vamos a construir el Pantalán de cruceros. En el ámbito de la universidad vamos a trabajar de manera potente para incrementar el alumnado hasta 5.000. Ya ayer mantuvimos reuniones con la Universidad de Granada. Eso es hacer política real, poner dinero encima de la mesa y llevar a cabo acciones políticas para que sean una realidad. Vamos a dar futuro a esta ciudad y vamos a sacar a Melilla de ese oscurantismo que durante estos 4 años de gobierno de Coalición por Melilla del Partido Socialista y de 5 años de Pedro Sánchez y del Partido Comunista hemos sufrido en nuestra ciudad. Quería retroceder un poco en unas declaraciones que ha dado, no sé si he entendido mal. Ha comentado que el plan integral no dispone de presupuesto, ha comentado anteriormente. No dispone de presupuesto. 356 millones, otra cosa es lo que se esté ejecutando, pero una partida presupuestaria... No. Esa es la cifra que han escrito. El papel lo soporta todo. En los presupuestos generales del Estado usted la ha visto. Se refiere entonces a las ejecuciones en concreto. Evidentemente, pero es que no está escrito en un papel que ellos han denominado plan integral. ¿En los presupuestos usted la ha visto? Yo no. Los presupuestos se aprobaron, de hecho, 2 días antes de aprobar el plan integral, precisamente para no incorporar ninguna partida presupuestaria. Es mentira, es papel mojado. Es papel mojado. Cuando un proyecto no va acompañado de presupuesto en los presupuestos generales del Estado, aprobado por las Cortes Generales como proyecto de ley del Gobierno y pasado por Cortes Generales, no sirve de nada, es mentira. El papel lo soporta todo. Y el Gobierno lo que ha hecho es sacar un papel escrito, ha dicho 352 o 356 o 500, da igual, si no lo vamos a incorporar en los presupuestos generales del Estado, que es el mecanismo jurídico para ejecutar ese dinero, o para ejecutar esos proyectos, pues no sirve de nada. Por tanto, no tiene dotación ese plan integral y ese plan global, no es verdad, no tiene dotación. Lo han escrito en un papel, pero no lo han incorporado a los presupuestos generales del Estado, por tanto no sirve de nada. Pues vamos a seguir pues también más conforme a medidas ya del Partido Popular de cara a las elecciones generales, ya pues repasando un poco también pues el programa electoral del Partido Popular. Aunque sea genérico, pues buscamos la palabra Melilla, también pues frontera, inmigración, pues evidentemente epígrafes y palabras pues que corresponden y serían preocupaciones para la ciudad. Por ejemplo, pone que en un epígrafe, dentro del objetivo de reforzar la lealtad institucional y la cooperación entre las administraciones públicas, estoy leyendo textualmente, pone el Partido Popular que promoverán un mayor apoyo del Estado hacia las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así lo pone, y pone que atenderán a su condición de única frontera terrestre dentro de la Unión Europea en África. Y diseñaremos, dice este programa electoral, un nuevo modelo de financiación en atención a sus especificidades y necesidades singulares. Esto es lo que se menciona, pero no hay concreción, entonces quería preguntar más concretamente sobre esta medida y este objetivo del Partido Popular para las ciudades de Melilla y Ceuta. Bien, pues eso que se incorpora en el programa electoral del Partido Popular Nacional es una negociación previa
de propuestas con el Partido Popular de Melilla, como ustedes comprenderán. Y si se va usted a nuestro programa electoral autonómico, pues vienen de Granada esas medidas concretas, y se las digo rápidamente. Somos conscientes de que somos la única frontera terrestre de la Unión Europea española con un país tercero como Marruecos, y hay que buscar la reciprocidad con Marruecos en un plano de igualdad. Hay que recuperar el régimen de viajeros en un plano de igualdad, de Melilla hacia Marruecos, igual que de Marruecos hacia Melilla, y no solo de Marruecos hacia Melilla, como se está produciendo ahora mismo y ha sucumbido el Gobierno de España. Tenemos que recuperar la reapertura, se tiene que producir la reapertura de la aduana comercial, el tránsito comercial transfronterizo documentado. Tenemos que recuperar las bonificaciones que el Gobierno de España ha perdido. Tenemos que afianzar nuestro estatus específico en el ámbito de la Unión Europea. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo, nosotros tenemos un régimen económico y fiscal especial y tenemos que afianzarlo en el marco de la Unión Europea, ya sea a través de una asimilación, por ejemplo, a regiones ultraperiféricas, que no seríamos como tal, sino con especiales desventajas, pero establecer un régimen autónomo para las ciudades de Ceuta y de Melilla, económico y fiscal, pero con un mayor estatus en el ámbito de la Unión Europea. Para ello tendremos que explorar las diferentes vías si nos compensa manteniendo íntegramente nuestro régimen económico y fiscal, si accedemos o no a la Unión aduanera. Por otro lado, en el tránsito de personas como frontera internacional a todos los efectos, la aplicación de facto, como se está haciendo ahora mismo, y de hecho de Schengen. Eso en lo relativo a frontera. En lo relativo a especificidades, pues lo que le he dicho, frontera, fiscal, económico, conectividad, importantísimo. Cuando se estableció la obligación de servicio público por parte del Partido Popular en Almería, Granada y Sevilla, fue porque una empresa privada no ofrecía el servicio en términos de competitividad y por tanto pudo intervenir la administración pública y ofrecer la obligación de servicio público en Almería, Granada y Sevilla. Nuestro objetivo es conseguir la obligación de servicio público aérea en Málaga y Madrid, que son nuestras principales rutas. Además, poner dinero encima de la mesa para fomentar el turismo y que los residentes vengan a la ciudad. ¿Esas son especificidades, características especiales de Melilla? Pues sí, porque estos problemas y estas cuestiones que se plantean en nuestra ciudad no se dan en otras partes del territorio de nuestro país. Y una mayor presencia del Estado en Ceuta y Melilla es fundamental, es fundamental. El Partido Socialista en la época de Zapatero eliminó la segunda bandera de la Legión en Melilla, donde más de 400 personas fueron afectadas y se tuvieron que ir de la ciudad. Eso hay que recuperarlo. En los últimos 4 años de gobierno del Partido Socialista y de Coalición por Melilla en el gobierno de la ciudad se han ido más de 2.000 personas. Eso es un mensaje de desesperanza, de no confiar en el presente y en el futuro de nuestra ciudad. En los años de gobierno del presidente Imbroda se incrementó un 25% la población en Melilla. Vamos a trabajar porque la población en Melilla sigue incrementando y eso implica una mayor presencia del Estado. Y por supuesto las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales debe ser una política de Estado, todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Socialista en estos últimos años. Quería preguntarle, por eso también, y perdón que le interrumpa ya hilando un poco, también pone en este programa electoral que se comprometen a establecer una profunda relación con Marruecos y Argelia, y también pues hace nada Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que si gobierna pues tratará de mantener una relación prioritaria con Marruecos. Entonces, a raíz de esto, pues sí, quería preguntarle un poco esto, ¿cómo serán las relaciones de Marruecos si Alberto Núñez Feijóo gobierna en España? Por lo pronto, el presidente Feijóo ha dicho que si los españoles mayoritariamente le dan su confianza el próximo 23 de julio, el primer viaje oficial como presidente del gobierno será al Reino de Marruecos, y así debe ser, porque es uno de los países socios de nuestro país, de España, prioritario de la Unión Europea y que además tiene una afectación directa en todas las decisiones que se toman en uno u otro país, en nuestra ciudad concretamente en Ceuta y en todo el territorio nacional, porque somos frontera con Marruecos. Por lo tanto, nuestra intención es la recuperación de esas relaciones y sobre todo en un plano de igualdad, de reciprocidad y de respeto absoluto con la integridad territorial española y la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, que esto es una cuestión que llevamos siempre por bandera y lo defenderemos siempre. Diga Marruecos, reconozca Marruecos lo que quiera decir o lo que quiera reconocer. La soberanía de España sobre Ceuta y Melilla es indiscutible
e innegociable, por supuesto. Y también queremos recuperar la estabilidad en el Sahel, y eso pasa por restablecer las relaciones con Argelia, que ahora mismo también el Gobierno de España ha perdido, porque si algo ha hecho el Gobierno de España es enfadarse con nuestros dos socios directos en el norte de África, que es Marruecos y Argelia, y eso sin duda desestabiliza el Sahel y también va contra el control, por ejemplo, de los flujos migratorios que proceden de todo el sur de África hacia Europa, pasando por Ceuta, por Melilla y por el Estrecho. Por tanto, hay que recuperar las relaciones internacionales, hay que recuperar el prestigio de nuestro país, no solo dentro, sino fuera de nuestras fronteras. La política internacional tiene que ser de Estado y no tiene que ser unilateral del presidente del Gobierno, como hizo, por ejemplo, con la cesión del Sáhara, en esa carta que ahora parece ser que no tiene dueño. En fin, creemos que es necesario recuperar el prestigio de nuestro país, y eso pasa por tener unas relaciones internacionales claras, fiables, y que seamos confiables para nuestros vecinos de fuera. El caso es que quería preguntarle por el asunto del Sáhara, porque precisamente con esas relaciones y esos acuerdos que se establecieron entre España y Marruecos con Pedro Sánchez como presidente, era el apoyo de Pedro Sánchez en cuanto al plan de Marruecos conforme al Sáhara. Le quería preguntar si Alberto Núñez Feijóo gobierna, ¿qué medidas va a establecer en cuanto a esto? ¿Qué postura va a mantener conforme al Sáhara y a la vez tener unas buenas relaciones con Marruecos? Pues es muy sencillo, cuando sepamos lo que ha firmado el señor Sánchez con Marruecos le podremos decir si estamos más o menos de acuerdo. Es que no sabemos lo que Pedro Sánchez, lo que el presidente del Gobierno, en nombre de todos los españoles, ha firmado con Marruecos. Entonces tendremos que leer el documento, tendremos que saber exactamente qué se ha acordado o qué no se ha acordado con Marruecos. ¿Pero tienen alguna postura únicamente el Partido Popular, independientemente de lo que pusiera? A eso me refiero. Bueno, nosotros hemos tenido la misma postura que hemos mantenido durante todos los años que hemos sido Gobierno de España, y es decir, que nuestra posición con respecto al Sáhara tiene que ser la que se mueva en el marco de la Organización de Naciones Unidas, que yo creo que es lo que tendría que hacer un partido serio, y en cualquiera de los casos la política exterior debe ser una política de Estado, y se tiene que hablar con el líder de la oposición siempre. Ese ha sido nuestro planteamiento siempre que hemos estado en Gobierno de España. No tendría por qué ser otro si Alberto Núñez Feijóo entrase en el Gobierno de España. Lo que sí queremos leer es la letra pequeña y ese acuerdo, bueno, la letra pequeña, la mediana y la grande de ese acuerdo que supuestamente Pedro Sánchez ha firmado con Marruecos y que nadie conoce, pero que cuando se le pregunta por la carta que se envió a Marruecos por parte del Gobierno de España, que hablaba sobre el Sáhara, dice que no es suya, que no sabe quién la mandó y que no puede dar explicaciones al respecto. Eso es una vergüenza para un país, es una vergüenza para nuestro país, que el presidente del Gobierno afirme en un programa de televisión que una carta que sale del Gobierno de España hacia Marruecos no tiene titular. Pues vamos a finalizar con este epígrafe, pero para ir concluyendo la entrevista, antes de también pues pedir que tenga un minuto para pedir el voto a los melillenses, sí quería preguntarle, pues ya que estamos en esta última semana de campaña, pues ayer por la noche se dio ese debate finalmente a 3 en la televisión pública sin Alberto Núñez Feijóo. Quería preguntarle qué le parece que no acudiese a este debate siendo el líder de la oposición, o sea, siendo el presidente del partido líder de la oposición ahora mismo. Pues después de haber visto el debate o la tertulia que se emitió en Televisión Española, estoy convencida de que el ganador sin duda fue Alberto Núñez Feijóo por no acudir a ese debate. En ese debate tendrían que haber estado todos los partidos políticos y la televisión pública decidió que solo estarían los que ellos quisiesen. Entonces creo que en ese debate tendría que haber estado Bildu como socio del Gobierno de España, tendría que haber estado Esquerra Republicana como socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez, tendría que haber estado Junts, socios también del Gobierno de España, y el PNV, y todos los partidos políticos conforman el arco parlamentario, porque el debate a dos, que son los dos únicos partidos que pueden estar al frente del Gobierno
Gobierno de España y por donde pasa la alternancia política en España es el Partido Popular y el Partido Socialista, el señor Sánchez y el señor Feijóo, y ese debate ya se produjo hace una semana en la televisión y pudimos contrastar todos los españoles los diferentes programas, el programa del Partido Socialista y el programa del Partido Popular. Por tanto, si se iba a hacer un debate abierto al resto, tenía que ser abierto a todos los partidos políticos que han formado parte de la gobernabilidad del Gobierno de España, y eso no pasaba por los 3 que estuvieron allí, sino tendría que haber estado todos los demás, claro, porque hoy por hoy tenemos a Unidas Podemos, a la señora Belarra, a la señora Irene Montero todavía sentada en el Consejo de Ministros del señor Sánchez, y apareció allí la señora Yolanda Díaz en ese espacio que ellos denominan Sumar, que es el Partido Comunista y que aglutina a las mareas, a Unidas Podemos, al Partido Comunista, Izquierda Unida y bueno, y todo lo demás. Pero bueno, yo eché de menos que estuviese Bildu, Esquerra, Junts, PNV, todos los que han sido socios prioritarios del Gobierno de España y que además ya le han puesto precio a la gobernabilidad de Pedro Sánchez si gane o pierda el próximo domingo, porque ya ha dicho Pedro Sánchez que es capaz, incluso perdiendo, de Sumar con cualquiera. Entonces también quería preguntarle en este sentido, ya que hubo un cara a cara, en este caso en la televisión privada, en Antena 3, ¿por qué también se rechazó un cara a cara? ¿Por qué cree que se rechazó un cara a cara en la televisión pública entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez? Y teniendo en cuenta que el debate a 7 se realizó, pero con los portavoces de los partidos políticos en lugar de con los candidatos. Sí es cierto, pero quería preguntarle también por ese cara a cara que sí fue rechazado en la televisión pública. Pues los portavoces no, porque acudió el portavoz de Sumar. Sumar no existe ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hicieron lo que quisieron. Y claro, si no se siguen unas mismas reglas del juego, sino en función de lo que a una parte le interese, pues entonces, claro, no estamos en igualdad de condiciones. Y en una democracia tenemos que estar en igualdad de condiciones. Ese cara a cara se produjo en la televisión privada, me da igual que sea pública o privada. Al fin y al cabo, se hizo un cara a cara para contrastar 2 programas políticos para España, que era lo que nos interesaba a los espectadores, entiendo, vaya. Y así se hizo, y fue al que acudimos y al que teníamos que acudir. Y viendo el debate de ayer, estaba claro que el que ganó el debate fue el que no acudió, Alberto Núñez Feijóo, que además se le nombró en demasiadas ocasiones para no estar presente. Pues a raíz, después de esta valoración conforme al debate, ya sí tenemos que concluir la entrevista, pero antes le voy a pedir que tenga un minutito simplemente pues para pedir el voto a los melillenses, evidentemente, ya pues en este último programa y de cara a esta campaña electoral para las elecciones generales, así que puede mirar a esa cámara y ya pues tiene ese minuto para pedir el voto. Muy buenas noches, melillenses. Os pido el apoyo para el próximo 23 de julio en estas elecciones generales que son cruciales para nuestro país, pero también para nuestra ciudad. Os pido un voto exigente, que nos deis vuestra confianza, que apoyéis nuestro proyecto, el del Partido Popular, el de Feijóo, un proyecto que pretende y aspira a aglutinar a la mayoría de españoles. Queremos implantar la moderación, la estabilidad, volver a recuperar el equilibrio en nuestro país. Además, no nos podemos perder ese tándem Imbroda en Melilla, Feijóo en España. Eso será bueno para Melilla y será bueno para España. Os pido vuestra confianza el próximo 23 de julio, porque sin duda, si el Partido Popular gana el domingo, Melilla gana, España ganará. Pues aquí tenemos estos segundos de petición del voto. Sofía Acedo, candidata al Congreso por el Partido Popular. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los espectadores. Ya concluimos, esta es la última entrevista a las candidaturas para el Congreso y el Senado que hemos estado realizando en estas últimas semanas de cara a estos comicios generales que se celebran este próximo domingo 23 de julio. Aquí finalizamos esta entrevista, pero les esperamos como siempre la semana que viene, el martes concretamente. Muy buenas noches.